Saludemos primero al doctor José Abad Zuleta, él es abogado. Qué bueno que esté con nosotros nuevamente, doctor José Abad. Qué rico que esté en Clickcracia, el poder de la información, un clic, la democracia de la información. Bienvenido. Roger, buenos días a todos los televidentes. Gracias por la invitación. No, señor, con todo gusto, porque ustedes hacen como acaba de ocurrir y yo estoy contando y confesando la cantidad de dudas que uno tiene en la cabeza, pero invita a expertos como el doctor René León en el tema económico y asienta los pies, lo invitamos a usted para hablar de temas jurídicos. Bueno, voy a empezar con lo siguiente, antes de que usted empiece a conversar. El representante Wadid Mansur también se acogió a su derecho a guardar silencio ante la Corte Suprema de Justicia. Todos estos días hemos venido presentando algunos de los que están implicados en este caso de corrupción de la UNGRED y el derecho que dicen que al que se acogen es el de guardar silencio. Por eso vamos a hablar con usted, pero primero escuchemos a Wadid Mansur, quien dice por qué se acoge él o cómo está o cómo fue su relación con esta primera larga indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Quien le pedía a la Corte Suprema de Justicia que investigara mis actos. Tengo la tranquilidad y la certeza de que cada uno de mis comportamientos y actos están revestidos bajo la ley, pero sobre todo bajo las funciones que tengo como congresista de la República. Se preguntan sobre mi renuncia a crédito público, simplemente lo hice para que el ejercicio de mis funciones no interfiera en la investigación de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en el marco de la situación fiscal tan compleja que tiene el país. Las demás respuestas se las dará mi abogado. Gracias a todos. Bueno, ahora sí, José Abad Zuleta, hablemos acerca de ese derecho que algunos dicen, no es que es el colmo, pues, es el colmo, dicen algunos sin conocimiento. ¿Cómo así, pues? ¿Qué principio de oportunidad del que hemos hablado ya aquí y ahora, cómo así, que tiene derecho a guardar silencio? Por favor. Claro que sí, Roger y televidentes. Mire, todo depende de la táctica y la estrategia que la defensa y el investigado asuman, partiendo de un principio medular. Quien tiene la carga de demostrar el delito y la responsabilidad del investigado es la Fiscalía. Si se tiene en cuenta ese principio, es elemental que investigado y defensor estructuren una táctica. No es ir a hablar por hablar, no es ir a lucirse, a hacer discursos, no. Es una táctica a partir de una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Pues obvio que la Fiscalía adelante todo el trabajo que la Constitución le ordena y la estrategia elemental, guardar silencio. Yo no tengo que ir a dar explicaciones de nada. Que la Fiscalía presente lo que tiene y a medida que se vayan dando esos elementos, entonces ya la defensa va moviendo sus fichas. En la táctica, un elemento fundamental es guardar silencio. Yo tengo derecho a guardar silencio. El artículo 33 de la Constitución dice que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Si a mí se me presume inocente, constitucionalmente hablando, artículo 29, ¿yo qué tengo que ir a decir nada ya? Yo tengo que esperar a que la Fiscalía, en este caso la Corte, mueva sus fichas para luego yo ejercer mi derecho de defensa. Es fundamental tener claro ese principio. Ahora, la opinión pública espera que los investigados salgan a dar explicaciones en los medios de comunicación como hacen muchos investigados. Esa es una mala táctica. ¿Por qué? Porque es que la opinión pública no me puede juzgar a mí, la opinión pública no puede proferir una sentencia. Quien va a proferir una sentencia en el caso de los congresistas
En la primera instancia sería la sala de instrucción de la corte. ¿Eso qué significa? Que yo, investigado con mi defensor, tengo que hablar es ante la corte, allá debo llevar todos los elementos a partir de qué, de conocer lo que la fiscalía tiene. Ahora, muchos aforados, muchos investigados salen a los medios de comunicación a decir, no, yo voy a probar mi inocencia, yo voy a probar esto, yo voy a probar aquello. Por ahí hay unos personajes muy importantes que tienen su canal ya en YouTube donde están haciendo su defensa. Eso es respetable, pero en cierta medida eso es desconocer la táctica y la estrategia de lo que significa el proceso penal. El proceso penal se lleva en el estrado judicial, no en los medios de comunicación, y menos pues con la idea de ir a demostrar la inocencia cuando la Constitución establece que a uno lo presumen inocente. Por eso es un derecho fundamental guardar silencio, más allá de lo que piensa la opinión pública. Sí, pero en un país tan como el nuestro, con una justicia tan politizada, en un país de tanta presión mediática, entonces la gente cree, aquellos que son señalados, que son imputados, son investigados, creen que es bueno hacer presión, y los medios de comunicación se prestan para eso, dependiendo también de cuál es su propia inclinación, porque sabemos claramente que los medios de comunicación, pues hoy en general tienen una inclinación política muy definida, a favor y en contra de personajes. Entonces, eso, vuelvo y digo, donde la justicia está politizada y mediatizada, presionada por los medios, entonces no sirve para nada, definitivamente es pura bobada. Mire, es que cuando no se conoce el lenguaje que utilizan los periodistas que no saben de derecho, pues se cree que a través de los medios se va a generar presión en los organismos judiciales. Yo creo que ahí hay una equivocación. Mire, en la investigación que se adelanta contra el homicidio del hijo del inspector de la policía, medios tan prestigiosos de televisión y radio están hablando de que el juez encontró que el ciudadano investigado no era responsable. Esa fase no es de responsabilidad, esa fase es preliminar. Entonces, en esa imprecisión, ya la opinión pública empieza a plantear, no, ya quién sabe cuánto le darían al juez, no sé qué. No. Es que los periodistas tenemos la obligación de documentarnos y hablar el lenguaje que mínimamente permita a la opinión entender. ¿Qué hizo el juez en ese caso? Dejó en libertad a este ciudadano. La fiscalía le estaba solicitando imposición de medida de aseguramiento, lo deja en libertad porque encontró que preliminarmente no había medios de conocimiento, no pruebas, medios de conocimiento para decretarle una medida. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se debate en el juicio. Entonces, volviendo a este tema de los congresistas, pues depende de su estrategia. Hay personajes que creen que hablar a los medios y salir a los medios a atacar a las ramas del poder público, a atacar a la judicatura, a atacar al gobierno, a atacar al legislativo, con eso van a ganar adeptos a su causa y con eso van a lograr resolver su situación. Yo creo que eso es absolutamente equivocado. ¿Sabe por qué además, Roger y amables televidentes? Porque es que la ley establece, la Constitución y la ley establece instancias. ¿Eso qué significa? Que si a mí me condenan en primera instancia, yo tengo la posibilidad de recurso para que una segunda instancia revise la sentencia. Pero si esa segunda instancia también me condena, tengo la posibilidad de ir a un tercer recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que a mí finalmente me condenan. Mi juicio y mi sentencia la tienen que revisar 13 jueces. Y en 13 jueces es posible que haya unanimidad o que haya disidencias. Pero ¿qué tienen que ver los medios de comunicación allí? Nada. Por eso cuando se sale a decir a los medios de comunicación,
Yo voy a demostrar mi inocencia. Hay un primer error. ¿Por qué? Porque a usted lo presumen inocente, usted no tiene que demostrar nada. ¿Quién tiene que demostrar? Es la Fiscalía, o en este caso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema frente a los congresistas. Ellos tienen que demostrar que existió el delito y que usted es responsable en una primera instancia, pero viene la segunda instancia y viene el recurso extraordinario de casación. ¿Qué gana un investigado diciendo en los medios de comunicación que no lo deben investigar porque hay corrupción, porque la Corte es corrupta, porque la Fiscalía es corrupta? ¿Qué se gana con eso? Yo creo que es una estrategia absolutamente equivocada. ¿Por qué? Porque de todas maneras, quien va a decidir va a ser un juez, o va a ser un tribunal o una corte. Pero eso ya depende del nivel de conocimiento que se tenga, del lenguaje periodístico, del lenguaje jurídico, de las estructuras de cada proceso. Y a partir de allí, si usted desconoce eso, pues puede salir a hablar todo lo que quiera. Pero eso de pronto puede ir en su detrimento o en detrimento de su defensa, porque repito, un proceso penal, sobre todo aquí en nuestro país, es un juego de ajedrez. Si usted ni siquiera sabe jugar ajedrez, ni siquiera sabe cuáles son las salidas, pues va a tener grandes problemas. Y por eso salen a decir una cantidad de cosas que, bueno, quedan muy bien ante los medios y ante la opinión, pero ante la realidad empiezan mal. Doctor José Abasuleta, cordial saludo, me place Javier, ¿cómo saludarlo estás? y tenerlo aquí en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Doctor, para ilustración mía, porque me confieso que pues me apasionan mucho los temas jurídicos, pero no soy abogado, pero también de nuestros internautas, ¿ese derecho a guardar silencio opera durante todo el proceso? La persona que se acoge a él puede renunciar en algún momento y decir, sí quiero hablar. ¿Cómo es ese procedimiento ya en el interior del proceso, doctor? Sí, claro, claro, porque aquí prevalecen los derechos de los investigados. Yo voy a guardar silencio en la indagatoria, porque recordemos que el procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia para investigar a los aforados es el procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000. Por eso a ellos lo llaman a indagatoria, no a imputación. Entonces yo guardo silencio, no tengo problema. Y llegamos a la etapa del juicio. La defensa me puede llamar a mí como declarante o como testigo. Allá en el juicio oral me puede llamar y allá puedo dar todas las explicaciones que yo considere pertinente. Mientras tanto, bueno, dejo que la fiscalía avance. Claro, la fiscalía puede dictarme medidas de aseguramiento en la resolución de la situación jurídica, la fiscalía, en este caso, la sala de instrucción de la corte. Pero yo puedo renunciar a ese derecho en cualquier momento. Ha habido una discusión muy álgida en Ley 906 al comienzo, porque ustedes saben que el sistema acusatorio ha sido bastante complejo de entender. Decíamos los que iniciamos este sistema que de acuerdo con el artículo 33, un acusado podía ir a juicio a declarar y declarar bajo el interrogatorio de su defensor y luego negarse a responder las preguntas de la fiscalía. Y todo el mundo se rasgó las vestiduras, que eso era el colmo. Ya la Corte ha aceptado ese planteamiento nuestro que está en uno de los primeros libros nuestros, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de Jurídica Sánchez. Ya la Corte está aceptando eso. ¿Por qué? Porque prevalece el principio constitucional del artículo 33 que tiene relación con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Allí también está consagrado. Entonces, yo hablo cuando yo quiera, pero todo eso depende de la estrategia, de la táctica con el abogado defensor, porque Sí, yo tengo que dejar que el ente acusador avance a ver qué es lo que tiene. muy bien. El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego,
fue llamado a declarar, a dar testimonio bajo la cabeza de juramento por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Tiene el presidente que acceder a este llamado o también estaría en su derecho de quedarse callado? No, muy interesante el planteamiento. Por eso está bueno conversar con ustedes, pues ustedes son muy suspicaces, hombre. Pero vea, el presidente no es indagado, el presidente no es investigado por la Corte, porque no lo puede investigar la Corte. El presidente tiene un fuero especial. A él no lo puede investigar sino la Comisión de Acusaciones. Pero tiene la obligación de declarar. Sí, sí tiene la obligación de declarar. Pero dado el fuero presidencial, por eso la Corte le envía un cuestionario por escrito. Él podría en un momento dado decir frente a esta pregunta no la contesto porque voy a hacer uso del artículo 33 de la Constitución. Sí, pero él como ciudadano, todos los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir con la administración de justicia, pero él también tiene derecho a no autoincriminarse. Pero aquí es muy claro, él no está siendo investigado por la Corte, porque la Corte no lo puede investigar. Ahora, él como ciudadano se supone y se espera que contribuya con la administración de justicia como tenemos todos la obligación de hacerlo y darle claridad al procedimiento que se está adelantando contra los congresistas. Pero una pregunta de aquellas capciosas que acostumbran a algunos instructores, él tiene todo el derecho a decir, no, yo no voy a contestar esto, porque además es una pregunta capciosa. Ya los abogados deben estar analizando el cuestionario, porque él tiene todos los derechos que tiene cada ciudadano y las obligaciones, pero siempre pendiente del fuero especial que él tiene. Qué bien, hombre, José Abad Zuleta, tanta claridad que usted nos da y que es absolutamente necesario pues, para que la gente pues, tenga un elemento de juicio. Aunque voy a confesarlo, sabemos, y usted lo sabe muy bien, que no obstante tanta claridad, el que quiere escuchar, el que quiere oír, no escucha. Porque le dice, el que quiere oír, oye, ¿cierto? Claro. Y en este país tan polarizado, no importa, seguirá habiendo esa cantidad de, permítame la expresión tan burda, majaderías, incluso estimuladas por los medios de comunicación. Qué lástima, ¿no? Sí, porque es que vea, hay dos premisas en esta sociedad básicas. En Colombia todo el mundo es abogado y es médico, salvo que se demuestre lo contrario. Esa es la majadería de la que usted habla, Roger. Sí. Todo el mundo sabe de derecho y todo el mundo sabe de medicina. Conmigo se enoja mucha gente porque yo digo, tengo un dolorcito aquí y ahí mismo viene la receta y yo les pregunto, bueno, ¿ustedes dónde estudiaron medicina? Y se enojan. Claro, Javier. Doctor José Abad, explíquenos también para entender el tema. Acordate, yo no soy doctor, yo soy José. Bueno, José Abad, explícanos también para entender por qué, porque nunca lo he entendido, a los mortales, como todos somos nosotros, nos aplica la ley 906 y por qué la Corte Suprema aplica la ley 600. O sea, ¿cuál es la? Yo sé que hay una diferencia sustancial en términos de procedimientos, pero ¿cuál es el argumento de la Corte para seguir con esa ley? No es un argumento de la Corte, es una orden legal. Mire, lo que pasa es que cuando hablamos de aforados, se supone que son personajes especiales, con calidades especiales, y se dijo históricamente que esos personajes especiales, con calidades especiales, deberían también tener jueces especiales y se consideró que era la Corte Suprema de Justicia, que también son los jueces especiales con el mayor conocimiento. Siempre fue así. De hecho, para los aforados no había sino una instancia, porque la ley presumía que al ser juzgados por los más sabios, entre comillas,
no había necesidad de que nadie revisara esas sentencias. Hoy hay un exministro de Comunicaciones que, por orden de la de la Corte Interamericana, le tienen que revisar una sentencia. Más adelante hablaremos de eso. Entonces, ¿qué pasó con la Constitución del 91? La Constitución del 91, siguiendo los dictados de la Corte Interamericana, pues estableció la doble instancia para todos los ciudadanos. Y ahí viene entonces la necesidad de que a los aforados también se les reconozca la segunda instancia. ¿Y eso qué significó? Que se empezó a aplicar lo que la Corte Interamericana denominó la segunda conforme. Si a mí me condenan en cualquier instancia, primera o segunda, si es la primera, tengo derecho al recurso de apelación. Pero si a mí me absuelven en primera instancia, pero en la segunda instancia me condenan, tengo derecho a la segunda conforme, es decir, a que alguien revise esa sentencia condenatoria. Por eso el acto legislativo número 1 de 2018 estableció las diferentes salas. Pero además, el artículo 533 de la ley 906 ratificó el juzgamiento, no solo en la Corte, sino la aplicación del sistema que se debe desarrollar. Dice el capítulo 3, disposiciones generales de la ley 906, artículo 533, derogatoria y vigencia. El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero del año 2006. Los casos de que trata el numeral tercero del artículo 35 de la Constitución Política continuarán su trámite por la ley 600 de 2000. Este artículo fue declarado exequible, es decir, constitucional, por la sentencia C-545 de 2008. Allí la Corte Constitucional, mediante esa sentencia, ratificó que este artículo era constitucional. Por lo tanto, esa investigación contra los aforados ya se hace mediante la ley 600 de 2000, que es un sistema mixto. En mi sentir es menos garantista, porque hay allí una serie de cosas con las que yo no estoy de acuerdo, que analizaremos si tienen tiempo a continuación. Pero además, ese acto legislativo 01-2018 crea la segunda instancia y la segunda conforme para los aforados, que les violaba su procedimiento la legislación anterior. ¿Quedó claro? Yo creo que quedó muy claro, pues. Yo no sé, Javier, usted diga. Javier, ¿quedó contento? Perfecto. Sin embargo, yo creo que esa sentencia de la Corte Interamericana para la revisión de la segunda instancia, en algún momento, como por ejemplo el fallo ayer del Consejo de Estado, fallo o decisión del Consejo de Estado diciendo que la Procuraduría sí puede sancionar a funcionarios de elección popular, pues de alguna forma en algún momento va a tener que plantear una revisión de ese asunto y de garantizar esa segunda instancia, doctor José Abad. No, pero Javier, son dos cosas distintas, ojo. Una cosa es... No, yo sé que son dos cosas distintas, sino que como venían, o sea, era por decisión de la Comisión Interamericana, o sea, lo de la Procuraduría es una cosa totalmente diferente a lo que estamos hablando, pero como estamos hablando de que hay una revisión, una orden de una revisión de una sentencia para un exministro de Comunicaciones, también proferido de un fallo de la Comisión Interamericana, me imagino que va a pasar lo mismo. ¿Qué pasó con este tema de la Procuraduría? Entendería, pues diría yo, no sé. No, yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es el procedimiento penal
y otra cosa el procedimiento disciplinario que adelanta la Procuraduría. Y ahí es donde viene el aspecto político democrático. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana ha considerado que para preservar la democracia, a un funcionario de elección popular no se le puede ni suspender, ni sancionar, ni remover del cargo de elección popular a través de una decisión disciplinaria de la Procuraduría, que es distinto al procedimiento penal. Ahí es importante tener en cuenta lo que acaba de hacer el Consejo de Estado, pero el Consejo de Estado, ¿qué dice? Sí se puede suspender y se puede destituir, pero la decisión que tome la Procuraduría General de la Nación debe ser revisada por el Consejo de Estado y una revisión automática. No requiere ni siquiera ningún recurso, sino automática. Y será el Consejo de Estado el que definitivamente establezca eso. Claro, hay que esperar desarrollos en torno a lo que diga la Corte Interamericana y la relación con la decisión del Consejo de Estado. Pero te queda claro que son dos cosas más bien distintas. Sí, pero No, está totalmente claro y lo entendí así. Lo que pasa es que tal vez no me supe explicar, pero usted lo explica muy bien. No sé si con la venia del director yo quisiera preguntarle algo diferente. Bueno, a ver, espere. Yo hago un cierre a esto que me parece muy importante. Empezamos conversando con el doctor José Iván Zuleta acerca del derecho a guardar silencio, derechos constitucionales, derechos para todos los seres humanos, tenga niveles altos o bajos, sea aforado o no aforado, etcétera, para todos. Y él entonces nos trae a colación otros derechos, el derecho a la defensa y el del debido proceso. Y quería simplemente redondear aquí que no obstante lo penal y lo disciplinario son distintos para el caso que trae a colación nuevamente aquí Javier Arboleda y que explica muy bien José Abad Zuleta en relación con la decisión que toma el Consejo de Estado en el sentido de que la Procuraduría General de la Nación sí puede sancionar y destituir a funcionarios servidores públicos elegidos popularmente, pero ahí es donde quiero llegar, ese otro derecho, el del debido proceso, se mantiene también ahí y que es un derecho fundamental, absolutamente necesario, pues porque no puede tranquilamente, por politiquería si se quiere, una instancia de la Procuraduría sancionar a alguien y ya, no, ahí está la segunda instancia, si se permite, que es el Estado haciendo revisión. Me parece muy plausible pues que llegue a colación el comentario, porque para lo que le citamos hoy a esta conversación al doctor José Abad Zuleta, se aplica con este otro ejemplo. Esos derechos son fundamentales y se tienen que respetar. Y obviamente cada uno de nosotros hacemos valer. Ahora sí, Javier Cortico, el último comentario, por favor, Javier. Sí, no, cortico, doctor José. Se está pidiendo a gritos una sanción penal contra el excongresista Miguel Polo Polo. Ayer volvió a hacer una de sus actuaciones públicas y al lado de un cartel donde se pedía justicia por los llamados falsos positivos, puso otro cartel donde él pide justicia por los 18.678 casos de reclutamiento forzado, creo que es de menores de edad por parte de las FARC. Es decir, hay una confrontación muy complicada de este señor congresista con las víctimas de los falsos positivos. Hay algunos que están acudiendo a la ley de víctimas, de que todo funcionario público o servidor público, en este caso el señor Polo Polo es un servidor público, tiene que tener un respeto con las víctimas. ¿Cabe a un proceso penal en esta discusión tan política que hay ahora en estos momentos frente a este tema, José Abad? No, yo no lo creo y usted lo acaba de resolver. Es un asunto político. Sería tanto como sancionar a los congresistas por sus posiciones políticas en un debate. Yo creo que eso está decantado hace mucho tiempo. Ahora, pues el país siempre ha estado polarizado, eso no es ahora. La polarización empezó desde que Bolívar y Santander empezaron a perseguirse. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las opiniones políticas tienen que ser respetadas, claro, porque de lo contrario entonces cerrarían todos los medios de comunicación
y habría que cerrar el Congreso, las asambleas, los consejos. No, es una visión muy particular. ¿Por qué si se habla de las víctimas, de los 6.402 víctimas, no puede Polo hablar de los 18.000? Todo es político, porque todo es un activismo político. Habría que mirar si alguna de las expresiones peyorativas o no encajan en los tipos penales, pero yo no lo creo, porque entonces tendrían que llevar a todo el mundo al estrado judicial, y eso sería una mordaza complicadísima en el ámbito democrático, porque qué tal que yo no pueda decirles a ustedes aquí, por ejemplo, que yo no pertenezco a ningún partido y alguien diga, es que usted tiene que ser partidista. ¿Qué pasa? Sí. ¿Se entiende? Muy difícil. Sí, señor. José Abad Zuleta, abogado penalista, como siempre, clarísimo, y nos ayuda en este propósito nuestro comunicacional de ayudar a entender. Así allá, voy a emplear la palabra que utilizamos 2 veces aquí en esta conversación, majaderos que no quieran entender, problema de ellos. Sí. José Abad, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Javier, Roger, siempre a la disposición de ustedes. Sí, señor, muy querido, y siempre con ganas de llamarlo cada vez que se presenta un tema de estos que es necesario que la opinión en general conozca, para que no se deje manipular.